Mari a todos los Pupeños y Pulamén. Buenas tardes a todas las organizaciones que están acá en este encuentro. Gracias por invitar a la comunidad a tenerlos en cuenta. Bueno, yo vengo de la comunidad, como mencionaba Hernán, de la provincia de Neuquén, Paraje Cerro León, Los Puentes Trabuenefú. El conflicto que tiene la comunidad ya es con las petroleras y el gobierno provincial. Este conflicto comenzó a partir del año 2000, cuando falleció mi viejo en julio. A fines de noviembre empezó la elección provincial de tierra, que las tierras no nos correspondían y que teníamos que empezar a desalojar el territorio porque la provincia no tenía pensado venderlo a las tierras, que las tierras eran fiscales. Bueno, y siguió así mandando notificaciones. Mayo del 2005 llega una notificación que, caso contrario, si no, basado en las notificaciones que teníamos anteriormente, no salíamos, íbamos a ser desalojados por las fuerzas públicas, porque tenía que ingresar una petrolera, con el cuento que llegan a toda la provincia o país, que las petroleras son el progreso, que las petroleras son el desarrollo de un pueblo, y bueno, y que es el crecimiento, digamos, que están buscando los gobiernos a través de que se exploten los territorios. Y bueno, por lo tanto dijimos que no, que las tierras nos correspondían, y así avanzó un conflicto que una empresa llamada Petrolera Piedra del Águila, todos ex funcionarios del gobierno provincial y poniendo algún otro terrateniente de pantalla, terminan haciéndole una denuncia en la justicia de Cutralcó. Porque un día paramos una planta, ya habían hecho el camino anteriormente, envié a mi viejo, habían ingresado al territorio con una autorización de mi viejo y provincia. No era justo que a mi viejo lo reconocían como ocupante, posesionario, y a nosotros, poseedijos, lo desconocían. De ahí empezamos a tener conocimiento que las tierras eran nuestras, y bueno, por lo tanto había un derecho a 20 años, más allá de ser pueblo originario, teníamos derecho. Hasta que sacamos a la provincia, a la petrolera, perdón. ¿Qué es lo que hace Petrolera? Dice, entre provincias hacen un acuerdo y dicen, hagan una nota a la Dirección Provincial de Tierra en la cual ustedes necesitan que le vendan todas las tierras. Hicimos una nota. ¿Qué contesta provincia? Que provincia no los reconoce, y que nosotros al hacer esa nota reconocemos a provincia como dueño. Y así empezó el conflicto en nuestro territorio, con esa medida cautelar que presentó Petrolera, como les decía hoy. Y bueno, después vinieron las órdenes judiciales de 2005 en adelante, que teníamos que dejar abiertas las tranqueras, no tenemos que ponerle obstáculos a las petroleras para que ingresen a trabajar. Aparecen las patotas del gobierno provincial, Movimiento Popular Neuquino. ¿Quién era gobernador? Jorge Soy. Ministro de Economía, ministro de Justicia, Acción Social, estaba Jorge Lara. Por todos esos rincones siempre ocupaba un cargo todos los años. Por supuesto que empezamos a salir a los medios a denunciar a todas las injusticias que estábamos viviendo, y que éramos pueblo originario y por lo tanto no teníamos derecho a reconocer a la provincia como dueño, sino que la provincia tenía que reconocer a nosotros que éramos los dueños de la tierra, ser parte. Y así, bueno, empezamos a trabajar con la cooperación mapuche neuquina, las organizaciones que nos acompañaban, diferentes organizaciones que acompañaron nuestra lucha, hasta que nosotros empezamos a organizarlo también y a ponernos firmes en las entradas y no dejarlos ingresar, hasta que empezaron a meter policía en las tranqueras, orden de desalojo, abrir las tranqueras, y resistimos, varias veces resistimos, hasta que en una oportunidad, bueno, ya llegaron 100 policías de la Huespo, con perros, policía montada, empezaron a esparramar la policía por los territorios, llevaban máquinas, tiraban las tranqueras abajo, y por ahí se hacía imposible, resistir, porque
no había que arriesgar a nada porque había un derecho, y también se habían presentado, los abogados habían apelado a la sentencia, o sea, la medida cautelar. Y para eso el gobierno seguía agitando a través de Jorge Lara, los intendentes que había en la localidad, un pueblito de 5.000 habitantes, y teníamos como 200 desocupados en total entre patotas del sindicato petrolero, un pueblo en contra, patota del movimiento popular neuquino, que son todos punteros políticos, esa gente la teníamos en contra. Y empezaron a romper tranquera, a tirar alambre abajo, en complicidad con la policía. Instalaron puestos policiales. Y cada vez se hizo más dura la lucha. Y también, contra más ellos, policías, agitaban y desocupados contra nosotros, también empezamos a ser un poco más duros en los medios, también responsabilizando al gobernador de esa época, y junto a la justicia, que en realidad no tomaba carta en el asunto, a los intendentes, porque los desocupados no eran desocupados porque andaban en 4x4, tenían casilla, viajaban a Neuquén, hacían solicitar en los diarios, la mañana de Neuquén, Río Negro. Entonces la palabra desocupado no existía, eran pagados. Por suerte, muchas organizaciones que nos acompañaban también difundían nuestra lucha, salían en defensa de nuestro territorio porque estaban convencidos que las tierras eran nuestras, y era una forma de pararnos ante un gobierno que hacía más de 50 años se venía adueñando de las tierras de los pueblos originarios en la provincia de Neuquén, desde que se constituyó en provincia, y que gobierna el movimiento popular neuquino. Siempre son la misma familia, los Zapá, se quedan con casi todas las tierras de la provincia, de los pueblos originarios especialmente. Bueno, teníamos la policía adentro, 3 puestos policiales, no los podíamos acercar porque los sacaban a tiro. Si íbamos en vehículo o a caballo, los salían a enfrentar a tiro, con patote, y bueno, era un peligro también porque también el gobierno se jugaba a quedarse con las tierras. Había que resistir de una u otra manera, esperar, resistir, difundir la lucha, hacer reuniones, ir a las reuniones como venimos acá, con otros talleres que se hacían en Neuquén, para ir analizando la lucha. Hasta que en febrero del 2011 la justicia de Cutralcó falla a favor de la comunidad Huenchutrabueno-Fu. Pero para esto nosotros ya habíamos pasado las 1001, porque nos mataron animales. Hoy se hablaba de la fauna, el avestruz, el guanaco, desapareció todo por las petroleras, por las patotas que habitaban los territorios. Ha habido pérdida de animales, nadie se hace cargo. Bueno, pasó un mes y la policía seguía, hasta que nos organizamos y sacamos a la policía del territorio. Pasamos a ocupar los espacios que ellos tenían, 2 puestos policiales. Logramos sacar a la policía y ocupar nosotros los espacios que nos correspondían. Para esto ya habían quemado 2 casas, 2 vehículos en todo ese tiempo. Y hoy la provincia y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que hacen apel a la sentencia, siguen desconociendo el fallo de la justicia de Cutralcó, diciendo que las tierras son fiscales y que le pertenecen a la provincia. Para nosotros siguen siendo nuestras. Hay antecedentes de mis abuelos ahí que fallecieron en ese territorio, hay descanso, y por lo tanto los primeros pobladores todos sabemos quiénes son. Y si hay tierras fiscales, las tierras fiscales nunca existieron, porque a los verdaderos dueños, también vuelvo a decir qué pasó, los mataron. Hoy por hoy el gobierno de la provincia de Neuquén, aliado con el gobierno nacional, digamos, son 2 estados que están en contra del derecho de los pueblos originarios. Han logrado dividir las comunidades. Hay peñi que salieron de los traún, de los parlamentos, para que defendieran las comunidades. ¿Y qué lograron? Arrodillarse ante el Estado Nacional, ser parte del gobierno, ser funcionario, y no comprometerse con la lucha. Hay una gran decadencia en las comunidades en general. Si hablamos de la educación, la salud, la vivienda,
Eso el Estado argentino no lo ve. Hay una gran necesidad de poner en nuestro caso en territorio mío y en otros territorios la siembra, la agricultura, la ganadería. Eso el petróleo, el gobierno provincial y nacional no les preocupa que nosotros sigamos fortaleciendo nuestra economía, pero ellos han empobrecido nuestra comunidad, el Estado provincial y el Estado nacional. Hoy hay un relevamiento territorial que se tiene que hacer en la provincia de Neuquén. ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Que entre Daniel Fernández, un gran burgués, un gran hipócrita, un gran dividor, una persona especialista en dividir comunidades, quieren que las comunidades, a la hora de firmar, digamos, el relevamiento territorial, ¿qué tienes? 1000 hectáreas, 2000. ¿Qué va a pasar? Los loncos o las autoridades de la Confederación no va a haber ninguno a la hora de firmar el título comunitario. Decide la provincia y Daniel Fernández. No, y para nosotros no es así. Deciden las comunidades cuál es el territorio. Y no estamos en contra de la democracia, pero sí el Estado argentino está en contra de nuestros derechos, que se quiere quedar con todo. Nosotros, basándolo en los derechos de los pueblos indígenas, no renunciamos a seguir siendo comunidades, queremos seguir siendo pueblo, queremos seguir estando en las organizaciones como la Confederación Mapuche Neuquina, que la desconoce el gobierno nacional, el gobierno provincial, desconoce el observatorio que trabaja con las comunidades, que en realidad yo tengo más de 20 denuncias en la justicia por desobediencia a una orden judicial. ¿Cómo voy a permitir que entre una petrolera si me va a destruir todo? ¿Cómo voy a permitir que entre una petrolera si no hay que esté destruido el agua contaminada, el monte contaminado, que no haya fauna, no haya animales? ¿De qué voy a vivir? Por más que me den la plata, voy a vivir enfermo, voy a ser un enfermo con plata. El gobierno no va a ir a vivir, no va a ir a instalar una ruca a respirar todo ese aire contaminado. El gobierno no va a ir a tomar el agua. Entonces por eso tenemos que proteger nuestros territorios. Siempre decimos nosotros, basta de funcionarios ricos y pueblos originarios pobres. Tenemos derecho, como todos, a que las escuelas se abran para los jóvenes, que las puertas no se cierren. Yo sé que a futuro muchos jóvenes indígenas que quieran estudiar van a tener puertas cerradas. ¿Y quién las va a abrir si nosotros no estamos organizados? Si los que somos un poco mayores no abrimos el camino, digamos, para incentivarlos que a futuro sean grandes luchadores, como decía el Peño, que son jóvenes, ¿quién lo va a hacer? Porque ahora es fácil de dividir con esta política que lo único que hace es destruir generaciones y generaciones. Pero nosotros no vamos a permitir que destruyan nuestra cultura, nuestra ideología. Hacia ese camino vamos. Y ojalá que el gran Futachao nos dé fuerza para seguir este camino digno, esta lucha tan digna, que cada vez nos sentimos más comprometidos. Y donde haya un luchador indígena y que esté el Estado avasallando su territorio, allá vamos a estar. Y no quede ninguna duda, porque somos uno. Y hoy la lucha por el agua, el medio ambiente, creo que tenemos que estar todos mirando hacia ese mismo camino, que no solamente el problema del agua, de la contaminación de los territorios de los pueblos indígenas, no solo de los pueblos indígenas, sino de la otra sociedad. Y si todos luchamos, vamos a lograr el objetivo. Así que a mi Cupeñi Pulamián, un marichihuao, 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 marichihuao.